buenos días, Dios los bendiga. Bueno, yo espero de verdad que sí hayan escuchado muy atentamente el devocional de ayer, muy confrontador, porque nos baja de nuestro pedestal del que muchas veces estamos empotrados, creyendo de que todo gira alrededor de nosotros y de que Jesús murió solo por nosotros. Pero nos damos cuenta de que Él nos ha dado una gran comisión, una misión, para formar parte de una comunidad de fe que implica que estemos expuestos a la vida de Cristo en otros. Ahora, es fundamental al hacer discípulos y darnos cuenta de que solo multiplicaremos el Evangelio cuando le permitamos a otros acercarse lo suficiente como para ver la vida de Cristo en nosotros. Y la pregunta que se quedó es, ¿eres un receptor o eres un reproductor? ¿Qué eres? ¿Receptor o reproductor? Y escucha muy bien esto. Ir y bautizar son dos elementos cruciales en el proceso de hacer discípulos. Sin embargo, implican también la necesidad de algo más que también es vital: enseñar. Y esta es una actividad de la cual todos deberíamos de participar al cumplir con el propósito de vida que nos ha dado Dios. En nuestras relaciones unos con otros en el cuerpo de Cristo, debemos enseñarnos mutuamente la palabra de Cristo. Sin embargo, cuando escuchamos hablar de Jesús, de enseñar, debemos tener cuidado de no saltar de inmediato a nuestra mente al ambiente de salón de clases y al estilo de exposición al que estamos acostumbrados y que asociamos con la enseñanza de la palabra. Los salones de clases y las exposiciones tienen su lugar, pero esta no es la clase predominante de enseñanza que vemos en la relación de Jesús con sus discípulos. Por el contrario, el mundo era un perpetuo salón de clases para Jesús y sus discípulos, que les proporcionaba las oportunidades de instrucción en todo momento. Jesús les enseñaba a la orilla del mar, en el monte, donde quiera que iban. Y esto tiene particular importancia cuando consideramos el mandamiento de Cristo a cada uno de nosotros de hacer discípulos. Cuando pensamos en la enseñanza, muchas veces llegamos a la conclusión de que no todos están hechos para ser maestros. La Escritura habla con claridad acerca del don espiritual de la enseñanza e identifica los papeles específicos de liderazgo en la iglesia que están ligados a la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, suponemos que la enseñanza es una tarea relegada solo a unos pocos. Así y todo, aunque de seguro podemos reconocer y afirmar a maestros dotados que Dios les ha dado a la iglesia, el mandamiento que Jesús nos da de hacer discípulos tiene en cuenta un papel de enseñanza para todos nosotros. Por ejemplo, imagina que vas y llevas a alguien a la fe en Cristo y luego ves cómo se bautiza en identificación con Cristo y con su iglesia. Pero, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo aprenderá a caminar con Cristo cada día? Si la enseñanza está limitada a un grupo selecto en la iglesia que está equipado para eso, le diremos de inmediato a este nuevo cristiano que debe sentarse en un salón de clases y aprender de un maestro. Este es el enfoque común del discipulado hoy en día. Es lo que pensamos que es el discipulado hoy en día. Y eso es muy lejano de la manera en que Jesús hacía discípulos. No es que el ambiente expositivo de la palabra no sea beneficioso, pero ¿qué me dices si Cristo nos ha preparado a nosotros para que seamos maestros? Además, ¿no dice en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó apóstoles, evangelistas, pastores, maestros? Piénsalo, ¿cuál sería la manera más eficaz para que este nuevo seguidor de Cristo aprenda a orar? Anotarlo para una clase sobre la oración una vez a la semana, o invitarlo al tiempo que pasas a solas con Dios para enseñarle cómo a orar, o invitarlo a los días de oración de la iglesia.
Y de modo similar, ¿cuál sería la manera más eficaz de que este nuevo seguidor de Cristo aprenda a estudiar la Biblia? ¿Anotarlo en el próximo curso de estudio bíblico que haya disponible? ¿O sentarte con él y llevarlo a seguir los pasos que tú diste para aprender a estudiar la Biblia? Y esto eleva la marca en nuestro cristianismo. Para enseñarle a otros cómo orar, pues nosotros debemos saber orar. Para ayudar a alguien que aprenda cómo estudiar la Biblia, pues necesitamos estar activos en el estudio de la Biblia. Sin embargo, esto es lo bello de hacer discípulos. Cuando asumimos la responsabilidad de ayudar a otros a creer en Cristo, y esto lleva de forma automática nuestra relación con Cristo a un nuevo nivel. Ahora, escucha muy bien esto. Debemos preguntarnos, ¿somos receptores o reproductores de la palabra de Dios? ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo, imagínate que estás en África, que entras en una choza con techo de paja, con un pequeño grupo de hermanos de la iglesia, y te sientas a enseñarles la palabra de Dios, y en cuanto comienzas, pierdes el contacto visual con todos ellos. Nadie te mira y casi no puedes verles los ojos durante el resto del tiempo. Y es porque están escribiendo cada palabra que dices. Luego se te acercan y te dicen, maestro, tomaremos todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, lo traduciremos a nuestros lenguajes y lo enseñaremos en nuestras tribus. Ellos no estaban escuchando para recibir, sino para reproducir. Ahora, imagina también que estás en una reunión cristiana en Estados Unidos, donde algunos tienen la Biblia abierta, mientras que otros no tienen ni siquiera Biblia. Traen su celular. Pocos son los que toman nota, si no es que en su mayoría están todos sentados en forma pasiva en la audiencia, mientras que es probable que algunos estén desconectados viendo el celular, el WhatsApp, sus páginas de redes sociales. Otros estén muy concentrados en lo que dice el predicador y escuchan lo que dice la palabra de Dios para saber cómo aplicarla a sus vidas. Pero aún así, lo cierto es que son pocos los que escuchan para reproducir. Por naturaleza, nosotros somos receptores. Aunque tengamos el deseo de aprender de la palabra de Dios, seguimos en una actitud mental egoísta por defecto que siempre pregunta, ¿y qué provecho voy a sacar yo de esto? En cambio, como hemos estado estudiando por semanas, esto no es el cristianismo bíblico. Y si cambiamos la pregunta cuando nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, y si comenzamos a pensar cómo puedo escuchar su palabra para estar equipado para enseñarla a otros, pues aquí cambia todo. De repente aparece la pluma, la libreta, tomas nota de todo. Y también tenemos que tener esto. Tomar nota no indica el grado de compromiso que tenemos en hacer discípulos, pero si oímos la palabra de Dios para enseñarla a otros, pues queremos recibirla de la mejor manera posible. Y como alguien dijo alguna vez, pues la mejor memoria es la escrita. Cuando nos damos cuenta de que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra, todo cambia respecto a cómo la oímos. También cambia el receptor de la palabra que se predica en una reunión de toda la congregación o que se enseña con un grupo pequeño, se traduce después a contextos y esferas de influencia a los que llega toda la iglesia. La palabra de Dios ya no se oye solo en el edificio, sino que se multiplica en toda la comunidad. Y se multiplica porque el pueblo de Dios ya no escucha su palabra como si estuviera destinada a detenerse en ellos. Ahora viven como si la palabra de Dios debiera esparcirse a través de ellos. Cuando el pueblo de Dios cree que vale la pena dedicar la vida a enseñarle la palabra de Dios a otros, suceden cosas apasionantes. Ahora, escucha bien esta pregunta. ¿Estás discipulando o estás esterilizando?
Te lo voy a repetir. ¿Estás discipulando o estás esterilizando? Hacer discípulos al ir, bautizar y enseñar a la gente la palabra de Cristo y luego capacitarlos para que hagan lo mismo en las vidas de otros, ese es el plan de Dios que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Que impactemos a las naciones para la gloria de Cristo. Y cuando digo naciones no me refiero a viajar a países lejanos, sino aquí en nuestro entorno, en las comunidades, nuestra familia. Y este plan parece ilógico por completo para nuestra manera de pensar. En una cultura donde lo mayor es siempre lo mejor y lo deslumbrante siempre lo más eficaz. Pero Jesús nos llama a cada uno de nosotros a concentrar nuestra vida de manera sencilla y humilde en los demás. Y lo cierto es que no se puede compartir la vida de ese modo con las multitudes. Jesús no lo hizo. Él pasó 3 años con 12 hombres. Si el Hijo de Dios pensó que era necesario concentrar su vida en un pequeño grupo de hombres, pues nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que podemos producir discípulos en serie hoy en día, como hablamos ayer. El diseño de Dios para llevar el Evangelio a todo el mundo es un proceso lento, deliberado y simple, que implica que cada uno de sus hijos sacrifique todas las facetas de su vida para multiplicar la vida de Cristo en otros. Eso es lo que tratamos de hacer. Por eso yo me gozo de ver el pequeño grupo que se está levantando y creo en ti, porque son hombres y mujeres entendidos. Sin embargo, nosotros nos resistimos a este plan y queremos implementar programas mucho más exitosos. En nuestra versión cristiana de prosperidad, de materialismo, nuestro plan termina esterilizando a los cristianos contra el mundo, en lugar de discipularlos en el mundo. Ahora, déjame explicarte la diferencia. Esterilizar a un cristiano contra el mundo implica aislarlo en una caja de seguridad espiritual llamada el edificio de la iglesia y enseñarle a ser bueno. Y en esa estrategia, el éxito de la iglesia se define según lo grande que sea el edificio que tenga para tener a todos los cristianos. Y el objetivo es reunir la mayor cantidad de personas posibles durante unas horas, todas las semanas. Y en ese lugar donde estamos aislados de las realidades del mundo que nos rodea, cuando alguien pregunta, ¿dónde está su iglesia?, señalamos un edificio o le damos una dirección y todo se centra alrededor de lo que sucede en ese lugar. Cuando nos reunimos en el edificio, aprendemos a ser buenos. Ser buenos significa evitar al mundo. Somos santos por esas cosas de las que no participamos, y en ese sentido debe ser la única organización en el mundo que define el éxito por lo que no se hace. Llevamos vidas decentes, en hogares decentes, con trabajos decentes y familias decentes, como ciudadanos decentes. Somos miembros decentes de la iglesia, con un poco más de impacto en el mundo de lo que teníamos antes de ser salvos. Aunque se nos pueden unir cientos o miles, a fin de cuentas, les hemos dado las espaldas a miles de millones que no han oído hablar de Jesús. Discipular es algo muy distinto. Mientras que esterilizar cristianos implica aislarlos, entretenerlos y enseñarles a ser buenos, discipular cristianos implica enviarlos al mundo para que arriesguen sus vidas por el bien de otros. Ahora el mundo es el centro de nuestra atención y medimos el éxito en la iglesia no por los cientos o miles que podamos llevar a que se sienten en nuestros edificios, sino por los cientos o miles que dejan los edificios
para tomar el mundo con los discípulos que hacen. Y en ese caso nunca pensaríamos que el plan para ser discípulos de Jesús podría tener lugar en una reunión semanal llevada a cabo en un edificio y dirigida por uno o dos maestros. Se hacen discípulos en múltiples lugares todas las semanas, en muchas localidades. Y la tarea la llevan a cabo hombres y mujeres que transmiten, muestran y enseñan la palabra de Cristo y juntos sirven a un mundo que necesita al Señor. Y de repente la santidad se define por lo que hacemos. Ahora somos una comunidad de fe que toma a Jesús al pie de la letra y sigue su plan, aunque no tenga sentido para la cultura que nos rodea y aun cuando nos cueste la vida. Y en ese proceso nos damos cuenta de que en realidad estamos destinados a alcanzar al mundo para la gloria de Cristo. Y vamos descubriendo que el propósito para el cual nos crearon es accesible a cada uno de nosotros. Niños y ancianos, estudiantes, trabajadores, hombres, mujeres, jóvenes, todos juntos en un cuerpo que está unido a otros seguidores de Cristo alrededor del mundo, en una estrategia práctica para hacer discípulos e impactar a las naciones para la gloria de Cristo. Una comunidad de cristianos en la que cada uno multiplique el evangelio al ir, bautizar y enseñar en los contextos en que viven cada día, de acuerdo con la Biblia. Ahora, ¿existe alguna otra cosa que se considere siquiera iglesia? Agárrate bien ahora. Escucha muy bien esto. Pon mucha atención, no te distraigas. El título de hoy es La voluntad de Dios para su vida. Y digo para su vida, porque quiero incluirlos a todos. La voluntad de Dios para su vida. Podría decir para nuestra vida. ¿Sí? Pero ¿cuál sería? Si yo te preguntara, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? En Mateo 4:19, cuando Jesús dijo, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas, se convirtió en la frase más poderosa de Jesús. Pero lamentablemente ese no es el caso de muchos, posiblemente de la mayoría de los que dicen ser cristianos en el mundo. Muchos prácticamente nunca han compartido el evangelio de Jesucristo, ni siquiera con una persona en algún momento de su vida cristiana. Incluso entre quienes lo han hecho, la mayoría no está guiando activamente a las personas que los rodean a seguir a Jesús. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay tan pocos seguidores de Cristo dedicados a pescar personas para Él, cuando ese debería ser el aspecto central en la vida de cada cristiano? Podría ser porque hemos malentendido radicalmente el propósito esencial para el que Dios nos ha creado. Podría ser que como resultado estamos perdiendo completamente uno de los principales placeres que Dios ha diseñado para nosotros. A medida que Jesús transforma nuestros pensamientos y deseos, cambia radicalmente nuestra razón de vivir. Es fundamental que como discípulos de Jesús comprendamos esa realidad para conocer y experimentar la voluntad de Dios. La pregunta más común que se hacen entre los cristianos, ¿saben cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y es posible que esta sea la pregunta más frecuente entre los cristianos hoy en día. Tenemos interrogantes y enfrentamos decisiones todo el tiempo y nos encontramos preguntándonos constantemente por la voluntad de Dios en cada caso. Algunas decisiones son pequeñas y parecen menos significativas. ¿Qué libro debo leer? ¿Dónde almorzaré o comeré hoy? ¿Debo comer esto o aquello? En caso de comer afuera, ¿dónde debería ir? ¿Al restaurante mexicano, al chino, al italiano, a McDonald's, al taquero?
¿Qué debería hacer cuando mi hijo de 2 años experimenta una rabieta o hace un capricho? ¿Qué debo hacer cuando mi hija de 16 años sufre un conflicto? ¿Qué debo hacer cuando yo tengo una crisis? Son muchas las decisiones. Otras consideraciones implican decisiones mayores que pueden alterar toda la vida. ¿Debería salir con alguien? De ser así, ¿con quién debería hacerlo? ¿Debo ir a estudiar? Si es así, ¿a cuál? ¿O a qué escuela? ¿Qué debería estudiar? ¿Qué carrera debería elegir? ¿Debería casarme? ¿Con quién? ¿Deberíamos tener hijos? Si es así, ¿cuántos? ¿Dónde debo vivir? ¿Cómo debo vivir? Nos hallamos sepultados bajo toneladas de preguntas y decisiones, y en medio de todo eso seguimos volviendo a la misma pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mí? Nos manejamos como si la voluntad de Dios se hubiera perdido, y hemos inventado una serie de métodos para encontrarla. Está el método del dedo al azar, y cada vez que quiero saber la voluntad de Dios, cierro los ojos y abro la Biblia al azar, haciendo bibliomancia. Pones el dedo sobre algún pasaje, luego abres los ojos y dices que esa es la voluntad de Dios para tu vida. Tomamos decisiones tan a la ligera, tan a la ligera. Ahora, escucha bien. Pasamos entonces, después de eso, el método del milagro. O sea, buscamos una zarza ardiente como Moisés, o una luz enceguecedora como Pablo, y creemos que ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios. Pero el problema con ese método es que aparentemente no es tan común entre las personas, porque muy pocas han hablado con una zarza, o por lo menos una zarza que les respondiera. Y no muchas han sido enceguecidas por una luz mientras caminaban por un camino. Y evidentemente, pues ese no es el método más popular de Dios. Pero ¿qué tal el método de la coincidencia asombrosa? Ese método nos indica que debemos estar atentos a coincidencias asombrosas que aparezcan súbitamente, indicándonos qué debemos hacer. Y tal vez tú estás en la universidad eligiendo entre estudiar literatura o matemáticas, te vas a dormir y te despiertas en medio de la noche, miras el reloj despertador y lees 2:22. Y la siguiente oportunidad en que te despiertas de noche, el reloj marca 3:33. Y piensas que algo está pasando, de manera que te acuestas la noche siguiente, ansioso por esa expectativa, y cuando te despiertas, el reloj marca 4:44. Y asombrado te levantas, caes de rodillas al borde de la cama, porque crees tú que Dios te ha respondido: vas a estudiar matemáticas. O tal vez Dios simplemente te está diciendo que debes tomar alguna de las medicinas de venta libre para comenzar a dormir mejor en la noche, y te automedicas. Imaginas que ese mismo estudiante que está caminando por los senderos de la universidad pensando en la persona con quien Dios quiere que se case, y alguien ha arrojado al suelo una clásica lata roja de Coca-Cola vacía que va pateando, y de repente levanta la cabeza y ve a un grupo de muchachas un poco más adelante, y entre ellas hay una que viste una camisa roja, y tú te detienes paralizado, y una vez más el Señor crees que te ha hablado. Miras hacia abajo a la lata roja y luego nuevamente a la muchacha de rojo, y llegas a la conclusión de que Dios te ha mostrado a la mujer de tu vida. Y por supuesto que a estas alturas tú estás basando tu comprensión de la voluntad de Dios y de tu futuro matrimonio en la idea de que Dios ha hecho que alguien arroje la lata roja de Coca-Cola justo en el lugar por donde tú pasaste. Es una suerte que quien arrojó basura en un lugar público no haya sido fanático de Sprite, porque de haberlo sido, tú hubieras visto a la muchacha de camisa verde y te hubieras casado con la mujer equivocada, con la que hubieras arruinado tu vida.
la de la muchacha, la del joven con quien ella debería haberse casado, y así en general hubiera sido un desastre para todos. Pero la lista sigue, hay tantos métodos. Está el otro método, el método del vellón de lana, que implica poner a prueba a Dios para descubrir qué quiere que hagamos. Tenemos el método del suave susurro, que propone esperar que Dios hable como un susurro, y cuando su voz sea tan baja y tan suave como para cumplir con nuestros patrones, cualesquiera que ellos sean, sabremos que su voluntad está en marcha. Luego está el método de la puerta abierta, que dice que si Dios ofrece una oportunidad, obviamente esa es su voluntad y que debemos aprovecharla. Y otra versión de la misma es el método de la puerta cerrada, por el que si una decisión resulta difícil, pues es obvio que no es la voluntad de Dios que la tomemos, porque Dios nunca quería que tengamos que tomar una decisión difícil. Con buenas intenciones nos esforzamos usando diversos métodos para encontrar la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿qué pasa si nunca fue la intención de Dios que tuviéramos que buscar su voluntad? De hecho, ¿qué pasa si nunca se escondió de nosotros en primer lugar? Y si Dios el Padre nunca ha enviado a sus hijos en una búsqueda cósmica de los huevos de Pascua para descubrir su voluntad, mientras Él permanece sentado en el cielo diciendo frío, tibio, otra vez frío, sí, caliente. Y si buscar así la voluntad de Dios, en realidad deja de lado toda la cuestión de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Pero ¿cuál es el asunto más importante? Consideremos cómo el discipulado transforma no solo nuestra mente y emociones, sino también nuestra voluntad. Tú y yo hemos visto que cuando venimos a Cristo, morimos a nosotros mismos. Volviendo a las palabras de Pablo, cada uno de nosotros dice como cristiano en Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Como seguidores de Jesús, nuestra vida está unida a la suya y nuestro camino está totalmente comprometido con su voluntad. Esto es justamente lo que se ilustra en el bautismo cuando comenzamos a ser seguidores de Jesús. Pablo le pregunta a los cristianos de Roma en Romanos 6:3-4, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros podemos vivir en una vida nueva. En el bautismo el cristiano hace una declaración pública de que él o ella ha muerto al pecado y vive para Cristo. Así como Jesús murió, también el discípulo muere a sí mismo. Así como Jesús resucitó, también el discípulo vive en Cristo. Entendámoslo muy bien. Quienes profesan ser cristianos con frecuencia hablan de la voluntad de Dios. Y a menudo hablamos de la voluntad de Dios en términos negativos o en tono así como triste, como sombrío. Y decimos cosas como, no sé si estoy dispuesto a ir donde Dios quiera. Tengo miedo de donde quiera llevarme. ¿Y qué tal si me envía a un lugar peligroso? ¿Qué pasaría si me pide que reduzca el tamaño de mi casa? Y si pone mi vida de vuelta y medias y como resultado estamos ansiosos y dudamos en decir a Dios, iré donde quiera que me lleves y daré todo lo que me pidas. Sin embargo, ¿cómo puede un cristiano tener temor de decirle eso a Dios? Después de todo, Él es nuestro Padre. Si mis hijos y mis hijas me dijeran, papi, esta semana haremos lo que creas que es mejor para nosotros, ¿cómo piensa que respondería? ¿Les haría miserable la semana? Claro que no. Honraría su confianza en mí, orientándolos a lo que fuera mejor para ellos. Yo no soy perfecto y no sé lo que es mejor para mis hijos al 100% de las veces, pero Dios sí lo es. Él es el Padre perfecto y no se equivoca. Él desea nuestro bien más de lo que nosotros lo deseamos. Entonces,
¿no deberíamos someternos gustosamente nuestra voluntad a la suya? Esto es lo que significa ser un discípulo, declarado y demostrado en nuestro acto inicial del bautismo. Hemos perdido nuestra vida en Cristo y gozosamente nos hemos sometido a su voluntad. Pero, ¿es eso cierto en tu vida? ¿Está en tu corazón plena y resueltamente, o tú estás plena y resueltamente sometido a la voluntad de Dios sin importar cuál sea? Y si no es así, ¿qué dice eso de tu relación con Dios? ¿Subestimas el cuidado de Dios como si Él no supiera lo que es mejor para ti? ¿Acaso podría estar sobreestimada tu propia sabiduría frente a Dios como si supieras mejor que Él de lo que es bueno para tu vida? Debemos aprender a caminar en la voluntad de Dios. Estas preguntas nos llevan a comprender que mucho más importante que tratar de buscar y hallar la voluntad de Dios es sencillamente conocer a Dios y confiar en Él. Anhelamos fórmulas mecánicas y respuestas fáciles para la voluntad de Dios. Y todos los métodos que mencionamos antes, el dedo al azar, el milagro extraordinario, la coincidencia asombrosa, el vellón de lana, el susurro suave, la puerta abierta, la puerta cerrada, son ejemplos de lo mismo. Queremos encontrar caminos cortos hacia la mente de Dios, pero eso no es lo que Dios quiere, o debería decir, no es la voluntad de Dios. Su principal preocupación no es conseguir que tú o yo pasemos del punto A al punto B por medio del camino más rápido, más fácil, más suave y más despejado posible. En lugar de eso, su mayor interés es que tú y yo lo conozcamos con más profundidad, de manera que podamos confiar completamente en Él. De manera que nos acercamos a Él, pasamos tiempo con Él, escuchamos sinceramente su palabra a la vez que andamos en obediencia a ella. Y al hacer estas cosas, Dios nos guía y nos dirige según su voluntad. Y repentinamente comprendemos que la voluntad de Dios no es un mapa de ruta esperando ser descubierto en algún lugar, más bien es una relación que Dios espera que experimentemos cada día. Este es el fundamento desde el cual surge el estilo de vida de un cristiano radical. Si tienes un contacto tan íntimo con un Dios que nunca, o sea, si tú te perseveras en tener un contacto íntimo con Dios, que nunca necesitas pedirle que te muestre su voluntad, pues estás llegando a la etapa final de tu disciplina en la vida de fe. Cuando estableces una relación correcta con Dios, disfrutas de una vida de libertad y de gozo. Tú eres la voluntad de Dios y todas tus decisiones acertadas son su voluntad para ti, a menos que Él te diga lo contrario. Eres libre para decidir a la luz de una perfecta y agradable amistad con Dios, con la certeza de que si tus decisiones están equivocadas, pues Dios te las mostrará, y cuando lo haga, pues detente inmediatamente. La meta del discípulo de Jesús entonces no es responder a la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En lugar de eso, la meta es hacer la voluntad de Dios sobre una base diaria y continua. Cuanto más conocemos a Dios y cuanto más hacemos su voluntad, pues entendemos mejor lo absurdo que es pensar que Dios quisiera esconder su voluntad de nosotros. Más bien comprendemos que el deseo de Dios de que conozcamos su voluntad es exponencialmente mayor que nuestro deseo por conocerla. Dios desea tanto que conozcamos su voluntad que nos la revela en su palabra. Dios tiene una voluntad y la ha dejado en claro de tapa a tapa de la Biblia. La voluntad de Dios es redimir a hombres y mujeres de toda nación, tribu, lengua y pueblo por medio de su gracia y para su gloria. Al comienzo de la historia, Dios creó al hombre y a la mujer para que disfrutaran de su gracia y extendieran su gloria, en Génesis 1:26 al 28.
Luego los patriarcas nos muestran cómo Dios bendice a su pueblo para que su bendición se extienda a todos los pueblos, como dice el salmista en el Salmo 67 del 1 al 2. El salmista del Antiguo Testamento sabe que es la voluntad de Dios, por eso ora que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor, que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Y los profetas repiten ese mismo clamor conectando la salvación de Dios para su pueblo, con la voluntad de Dios de salvar a todos los pueblos. El libro de Isaías termina con la promesa de Dios de enviar a su pueblo a todas las naciones a declarar su gloria. Isaías 66, 18 al 19 dice: reuniré a todas las naciones y a todos los pueblos, y ellos verán mi gloria. Realizaré una señal entre ellos y enviaré a los sobrevivientes a que lleven mi mensaje a las naciones que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria. Ahí declararán mi gloria ante las naciones. El profeta Habacuc profetiza el día en que, así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, en Habacuc 2:14. La voluntad de Dios de ser adorado entre las naciones continúa en el Nuevo Testamento. En los evangelios, Jesús termina su tiempo en la tierra enviando a sus seguidores a todas las naciones y le dice a sus discípulos que hagan discípulos, prediquen el evangelio y proclamen su gloria hasta los lugares más lejanos de la tierra, en Mateo 28, 18 al 20. Y la historia de la iglesia y las cartas de la iglesia en el Nuevo Testamento revelan el mismo énfasis. En Romanos 15, Pablo describe el propósito de la muerte de Cristo en la cruz, diciendo en Romanos 5, 15, 8 al 9, recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por las misericordias que Él tuvo con ellos. En otras palabras, Cristo no murió solamente por Israel, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, sino para que todas las naciones alaben a Dios por su salvación. Y como resultado, solo pocos versículos más adelante, Pablo describe cómo su voluntad ahora está sometida a la voluntad de Dios, diciendo en Romanos 15, 20 al 21, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia, donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo, para que los que nunca se enteraron de Él vean, y los que nunca oyeron de Él entiendan. Y Pedro repite ese propósito de Dios en la historia, diciendo en 2 de Pedro 3:9, no quiere Dios que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Al concluir la Biblia, finalmente se cumple la voluntad de Dios de salvar a hombres y mujeres de toda nación, tribu, pueblo, lengua. Juan escribe en Apocalipsis 7, 9 al 10, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Para concluir, escucha muy bien esto. La voluntad de Dios es clara de principio a fin en la Escritura. Dios quiere ser adorado, desea que todo el mundo escuche, que reciba, que abrace y que responda al Evangelio de su gracia por el bien de su gloria en toda la tierra. ¿Lo has entendido esto? Esto es hermoso. Uy, mis hermanos. Y escuchen muy bien el título del devocional del domingo, que tiene que ver en consecuencia con el estudio de hoy. No hagas de Jesús tu Señor y Salvador.
cómo. No hagas de Jesús su Señor y Salvador. No haga de Jesús su Señor y Salvador. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo? ¿Que no es así como debe de ser? Cuando los creyentes o los cristianos comparten sus experiencias o sus historias de cómo es que llegaron a hacerse cristianos, generalmente dicen cosas como estas, o tal vez tú las digas. Es que decidí hacer a Jesús mi Señor y Salvador personal. Pero cuando reflexionamos sobre esa afirmación, decidí hacer a Jesús mi Señor y Salvador personal, no podemos evitar preguntarnos hasta dónde esa idea representa una tendencia peligrosa en el cristianismo de hoy. Y te dejo con esto. ¿De verdad pensamos que tenemos la última decisión? ¿De verdad pensamos eso? ¿Qué significa realmente o qué significaba realmente ser discípulo de Jesús? ¿Lo hemos entendido? ¿De verdad lo hemos entendido eso? ¿De verdad hemos entendido los puntos principales de las enseñanzas de Jesús? Nos va a confrontar la palabra. Prepárate. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta semana hermosa. Señor, gracias porque tú cumples tu voluntad siempre, Señor. Porque no hay nadie como tú. Señor, gracias porque tú te estás manifestando en cada hombre y mujer que escucha tu palabra, Señor. Aquellos que tú preparas los corazones, aquellos a los cuales tu Espíritu Santo los convence de justicia, de pecado y de juicio. Señor, y de antemano, te rogamos, te clamamos, te pedimos por un servicio poderoso el domingo, Señor. Que podamos entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos entender claramente, como veíamos hoy, como estudiamos hoy a través de tu palabra, cuál es la voluntad tuya para nosotros. Porque ya no la dejaste plasmada, escrita en tu palabra. Señor, que podamos reunirnos para adorarte, para exaltarte, para que tú nos sigas preparando a través de tu palabra para seguir siendo discípulos, hombres y mujeres de Dios dispuestos a ir a donde tú nos envíes, Señor. Te damos la gloria y la honra por lo que tú harás en Rincón de Parangueo con los hermanos Rafa y Rubí, por lo que tú harás, Señor, en la iglesia Creo en Ti el domingo, por lo que tú seguirás haciendo, Señor, en el hospital, Señor, en Salamanca el próximo viernes, por lo que tú seguirás haciendo, Señor, en cada lugar donde tú nos permitas y nos envíes a cumplir la gran comisión que nos has encomendado a todos, Señor. Que seamos obedientes a tu palabra, que de verdad entendamos, Señor, lo que significa ser cristianos, porque a veces lo decimos tan a la ligera que se nos olvida que en el libro de Hechos, Señor, a ellos se les llamó cristianos por lo que veían en sus vidas reflejado, no por lo que ellos decían que eran. Señor, que podamos ser congruentes con nuestro estilo de vida y con las enseñanzas tuyas. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, y confiando en que tú responderás a cada necesidad de sanidad, de provisión o cualquier índole, Señor, de acuerdo a tus misericordias y riquezas de gloria. Te damos todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Y que nunca olvidemos que el propósito principal por el cual fuimos creados es para darte gloria, para exaltarte siempre, Señor, en todo. Te damos las gracias, te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.